contenido. Y luego me va a tocar a mí otra vez explicarles lo que es, va a ser la remedial y así. Vamos a ir como intercambiándonos por semana, por si alguno tiene alguna duda o algo. Aunque, como ustedes ya saben, a quien le tienen que hacer llegar esta guía es al Cristian. Yo le hago al C, pero es lo mismo. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy dispuesta para responder lo que los pueda ayudar. Entonces, queridos, confírmenme por favor si ven la pantalla, porque yo de verdad que en esto soy súper ñurda. Tengo un Power a la derecha y tengo el Word a la izquierda. No sé si se ve. Si se ve, creo que una manito. Ya, bacán. Entonces, esta guía básicamente de lo que trata es sobre la noción de lo que es la democracia, que es un concepto que, como ya sabemos, se escucha harto. De hecho, ahora ha estado bien como en tensión esto, como qué tanta democracia hay con lo que está pasando con el coronavirus y todo el tema, desde el estallido social, que la democracia ha sido otro tema, ¿cierto? Y lo que son los derechos humanos. Esos son básicamente los dos ejes de esta primera guía. Entonces, en la primera parte de la guía, aquí las primeras preguntas que son, que no tienen puntaje, pero sí se evalúa cómo responden básicamente, es que ustedes de manera sintética, ¿cierto? Y clara, me definan qué entienden ustedes por democracia y por derechos humanos. Así que, porfa, por el chat o por el micrófono, como sea, tírenme ideas y rellenemos acá. Cuando hablamos de democracia, ¿qué conceptos, qué palabras, qué personajes quizás se le viene a la cabeza cuando hablamos de democracia? Soberanía, ya, súper bien, Claudia. ¿A qué nos estaremos refiriendo con la soberanía? ¿Cuándo usamos esa palabra que es como súper bonita, pero es como media complicada? Igualdad, súper bien. Voto, excelente. Presidente. Líderes, ya, y tenemos 5 conceptos al tiro. Igualdad, ¿por qué puede estar por ahí el tema de la democracia? ¿De dónde vendrá esto de la democracia y la igualdad? ¿Cómo se ligan esas palabras? Profe, Dígame. que yo creo que la palabra igualdad tiene que ver porque se supone que cuando hay una democracia, todos somos como iguales y tenemos como el mismo derecho de como aportar un poco a esta llamada soberanía del país, supone, Exactamente. ¿verdad? Como que estamos en igualdad de derechos, tú lo has dicho, ¿cierto? Como que supuestamente la democracia me asegura que yo soy un miembro más de esta comunidad, ¿cierto? Y que como un Sí. miembro mi opinión o mi voluntad, ¿cierto? Es válida. Por ahí está el tema, súper bien. Entonces, cuando ustedes resuelvan esa parte de la guía, me interesa eso, porque, bueno, yo no revisé sus guías, pero algo con lo que me encontré en las guías del otro curso es que en sí no responden mal, no hay como una respuesta equivocada, sino que de repente les falta un poquito desarrollar más la idea. O sea, de repente, tal como me lo está explicando aquí la compañera, darle por ahí. Por ejemplo, la democracia va asociado a lo que se entiende por igualdad, ya que las personas, bla, bla, bla. O sea, como explicar un poco más, argumentar un poco más. Y luego, con su concepción de lo que es la democracia, van a lograr como ir completando un poco más su propia noción de lo que es democracia con la información que van a ir obteniendo en la guía. Y ahí les dejo otro consejo. Es importante que los conceptos o la información que les entrega la guía también la usen. O sea, de repente si hay algún concepto que les sirve o que aprendieron, úsenlo de sus respuestas. Como que eso enriquece harto la respuesta. Así que hay que aprovecharlo como lo que está a su disposición, por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que tengan sus definiciones sobre la democracia y los derechos humanos, que es lo que dejé marcadito ahí, sigue una segunda parte que vienen dos fuentes chiquititas. Son dos autores, ahí está, son dos autores que cada uno tiene una teoría particular sobre lo que es la democracia. Yo lo estoy haciendo aquí como un resumen de lo que está diciendo la fuente. Básicamente, lo que dice la fuente número 1 es que esta teoría la crea Sartori, ¿cierto? Giovanni Sartori, y lo que él dice es que para que se considere algo como democracia, tenemos que entender que el pueblo tiene que elegir,
que tiene que ser elegida por el pueblo, las personas que nos representan tienen que ser elegidas por el pueblo, y que la democracia nunca puede pensarse como algo que ya existe, sino que siempre tenemos que pensarlo como algo que vamos a alcanzar, o sea, como con esta intención de que siempre podemos mejorar en la práctica. La democracia tiene un ideal, o es ideal, o sea, si bien ya, por ejemplo, en algún país tengamos una democracia que parece perfecta, siempre podemos estar mejor. Esa es la intención que dice Sartori, o sea, la democracia tiene que ser ejercida desde el pueblo y para el pueblo. Eso es como su esquema, o cómo comprende la democracia. Mientras que por otro lado, Dahl, que es otra persona, lo que dice es que para que haya democracia tenemos que haber como ciertos elementos básicos. Y dentro de esos elementos básicos es que haya derecho a voto, que hayan elecciones periódicas, que haya libertad de expresión, que haya libertad de asociación. O sea, existiendo esas condiciones, se puede comprender como que existe una democracia. Entonces, ahí tenemos dos visiones. Por un lado, una persona, cierto, Sartori, que nos está diciendo la democracia existe cuando es ejercida por el pueblo y para el pueblo, y tenemos a Dahl que nos dice la democracia existe cuando se cumplen ciertas condiciones. Esas son como las dos visiones que se presentan en la parte de la guía que estoy mostrando ahora. Entonces, entendiendo esa parte, vienen luego dos preguntas, en donde básicamente lo que tienen que hacer es, obviamente, analizar el texto en primer lugar, y luego relacionar el tema de la democracia de estas fuentes con la democracia chilena. Y ahí yo creo que es importante que ustedes sean súper críticos con su argumento. Yo siempre insisto harto, y yo sé que Cristian también lo va a compartir, que a nosotros no nos importa si están en desacuerdo o acuerdo con cómo funciona la democracia, si creen que está bien o está mal. A nosotros lo que nos importa básicamente es el argumento que ustedes den al respecto. O sea, si están en desacuerdo, ¿por qué están en desacuerdo? Que lo expliquen bien, que quede como bien argumentado, que de repente quizás nos presenten un caso o una experiencia propia, porque no como completar bien la respuesta. Eso es lo que se busca. Y en la pregunta número 2, básicamente lo que se pregunta es un análisis de texto. Así que esa primera parte no debiese costar, ¿ya? Así que es bastante simple. Tenemos dos teorías, dos autores, ¿cierto? Y básicamente cómo esas teorías o esas concepciones de democracia funcionan, o cómo se podrían aplicar a la democracia chilena. ¿Se entiende más o menos, o hay alguna duda al respecto? Para que podamos seguir con la otra parte. Porfa, cualquier pregunta me la hacen llegar aquí, no hay pregunta tonta. Si tienen una pregunta que les da vergüenza, me escriben un mail, le escriben al Cristian, como ustedes quieran. De verdad no se queden ahí con preguntas. Sigamos entonces. Ahí hay el chat, ahí, a ver. La libertad de asociación es cuando tú tienes la libertad de poder reunirte con cierto grupo de acuerdo a determinados intereses. Por ejemplo, no sé, las agrupaciones ambientalistas o las agrupaciones de protección animal contra el maltrato animal, probablemente si no tuviéramos como la libertad de asociación, no podrían reunirse. Sería ilegal como reunirse. Entonces, la libertad de asociación apunta a eso, como que finalmente uno puede reunirse con personas que tengan intereses comunes contigo. A eso va. ¿Alguna otra preguntita por ahí, queridos? ¿O está todo claro para que podamos seguir? ¿Estamos? Continúo. Bueno, la segunda parte de la guía sigue teniendo relación con la democracia, pero ya ahora con lo que fue el inicio de la democracia, o sea, desde cuándo se empezó a hablar de democracia y finalmente cómo entender la democracia, porque cierto, de hecho yo creo que todos hemos escuchado la palabra, está súper toqueteada la palabra democracia, pero de repente cuando te piden definirla es un poco complicado, ¿cierto? Porque es como una de esas palabras que son como muy abstractas o que tienen mucho contenido de por sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice básicamente esta información que está acá? Que nuevamente son fuentes. Son tres autores que son como los padres, por decirlo de alguna manera, de lo que se entiende por democracia moderna. O sea, ya no esa democracia de Atenas donde había un foro y todos compartían solamente hombres, bla, 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 sino que esta democracia que todavía nos está rigiendo, que todavía como que funciona. Bueno, entonces,
¿de qué se trata? Y lo que está aquí en el Power. El padre de esta democracia moderna se llama Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes lo que propone en su libro, ¿cierto?, es que el humano o la persona, ¿cierto?, establece con el monarca, que en ese caso estamos hablando aquí del siglo XVI, ¿cierto?, habían reyes todavía, la persona libremente o de manera voluntaria establece un contrato social. Y ese contrato social se trata básicamente en donde la persona abandona su estado natural, que eso es como el concepto como que se usa, el estado natural de humanidad para ser gobernado. O sea, como que en cierto sentido yo dejo mi libertad de lado para que alguien me gobierne y me diga finalmente hasta dónde puedo llegar, ¿cierto?, a hacer ciertas cosas como ponerme límites, básicamente. Eso es lo que dice Hobbes. Y eso, de hecho, es como, por eso es como el papá de la teoría de la democracia, porque él puso como esta idea. Yo no sé si la comparten, pero yo, si lo pensamos, básicamente tiene mucha razón, ¿cierto? Como que si anduviéramos, no sé, matando gente o haciendo cosas, estaríamos en nuestro estado natural de humanidad, que era lo que decía Hobbes. Y luego, añitos más tarde, llega Rousseau y llega Locke, que eran dos filósofos también, que toman lo que dice Hobbes años antes y dicen, claro, Hobbes tiene mucha razón, pero en lo que se centra es que dice, las personas rechazamos esta libertad. O sea, como que finalmente el estar en una democracia me hace perder una libertad en donde yo finalmente, de manera voluntaria, acepto vivir en una comunidad. Y como parte de una comunidad yo tengo que acatar reglas, ¿cierto? Y esas reglas se llaman leyes. Entonces, básicamente, de lo que se trata esta democracia moderna, así como en resumen de estos tres autores, es que finalmente este estado natural, ¿cierto?, que tenemos las personas, se abandona y la libertad que teníamos se deja atrás para comenzar a vivir en comunidad y así vivir bajo límites, ¿cierto?, bajo determinadas reglas, que son las leyes y están en las constituciones. Entonces, eso es lo que encontramos en esta parte de la guía. Eso es. De eso habla básicamente. Sé que lo hice súper resumido, pero es para que lo entiendan. Entonces, si lo pensamos, Hobbes es el más importante y luego Locke y Rousseau van como poniendo su aporte aquí a esta tortita que hizo Hobbes. Entonces luego vienen dos preguntas, ¿cierto? En donde me están preguntando básicamente qué similitud tiene lo que postula Locke y Rousseau, que fueron los dos autores, ¿cierto?, que toman a Hobbes años después, qué similitudes tienen en cuanto a sus planteamientos. Lean bien esos textos porque de repente como son textos antiguos, están escritos en medio extraño, con esos como vocabularios que son medio rebuscados. Entonces, pónganle atención a esa parte. Y luego la pregunta número 2, finalmente en cómo este contrato social, ¿cierto?, que era lo que decía Hobbes en principio, es compatible con las leyes. Es como relacionar, básicamente. Así que mi consejo para esa parte de la guía es leer muy, muy, muy bien los textos. De hecho, yo recomiendo, así como para que les sea más simple quizá, anotar como las ideas centrales, porque como está, les digo, en esa como lenguaje muy moderno, antiguo, de repente cuesta como entender la idea, entonces mejor que lo escriban como a su manera, para que lo entiendan. Y eso es básicamente la segunda parte. ¿Se entiende esta parte igual o hay alguna duda? Quiero ver una manito al menos para quedarme tranquila. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Insisto con el tema de los textos, léalos bien, denle una vuelta. Ahí cada uno, ahí veo a alguien, ¿quién es? La Lanis. Entonces, Sí, se entiende. ya, bacán. Ay, qué bueno escuchar a alguien, me sentía como ya sola. Entonces, lean bien los textos, los relacionan entre sí y luego hacemos el análisis correspondiente. Eso básicamente es la segunda parte. La tercera parte de la guía es mucho más simple porque ahora ya son fuentes visuales y probablemente nosotros como generación más nueva tenemos más afinidad con la parte más visual. Entonces, ¿qué les pongo acá? Son básicamente 4 fotos, que son las que están ahí, ¿cierto? Las que están en este Power. Y cómo estas imágenes, de cierta manera, están... Ay, espérate, que acepté a alguien, ahí sí. Representan, ¿cierto?
dónde se ve la democracia dentro de estas imágenes. Vemos, ¿cierto? Al principio, en la imagen de acá, mujeres dentro de una marcha feminista, ¿cierto? Tenemos además aquí una imagen de unos reos, de hecho se ve ahí como lo dentro de la cárcel. Tenemos abajo la imagen de unas mujeres votando, ¿cierto? Dejando el voto en la urna. Y tenemos una cuarta imagen que es sobre periódicos, básicamente. ¿Sí? Cómo en esas imágenes, ¿cierto? Se refleja la democracia. Ahí ustedes, insisto, no sé, no le den tanto así como libertad de expresión. Ya. Pero ¿por qué yo veo la libertad de expresión ahí, por ejemplo? O no, yo veo acá no sé, la libertad de religión. ¿Por qué? Explíquenlo, más allá de nombrarlo simplemente. Por eso les dejo hartas líneas también. Pero si les llegaran a faltar líneas, porque algunas veces me pasó con algunas guías en la vez anterior, si les llegaran a faltar líneas, ustedes borren las líneas nomás y denle con todo el guataje y escriban nomás. O sea, lo que necesiten escribir con tal de que sientan que esté como bien resuelta su respuesta. Eso es lo importante. Ahora, en las imágenes que tengo acá, que no puedo correrlo porque... Ay, no. Ay, en el costadito de acá, que están en un circulito. La primera imagen, por ejemplo, que vemos aquí a 4 mujeres que tienen una pancartita, ¿cierto? Que dice, luchando por aulas no sexistas, red docente feminista. ¿Cómo esa imagen, ¿cierto? De estas mujeres podría ser, relacionarse con la democracia? ¿Dónde está la democracia ahí? Los que tienen una pancarta, que probablemente ellas están como representando algo, un determinado grupo, ¿cierto? ¿Dónde está la relación ahí? Libertad de asociación, excelente. ¿Cómo uno sabe que es libertad de asociación esa foto? ¿Cómo uno lo encuentra? Porque son de un grupo, sale Red Pen, algo así. No pues, leo bien. Sí, red de docentes feministas, ¿cierto? Probablemente son profes, feministas, tienen eso en común, se asocian, ahí está la libertad de asociación, ¿cierto? Que según lo que decía uno de los autores anteriores, es como un elemento clave para considerarlo democracia. Y la imagen de abajo, que yo creo que igual es un poco más abstracta, pero en la Plaza Italia, o sea, o la Plaza de la Dignidad también, como la queremos llamar. ¿Cómo la Plaza de la Dignidad puede servirme como un símbolo de democracia? ¿Por qué Porque ahí podría...? van casi todos los grupos a marchar, ahí se manifiestan. ¿Y dónde está ahí el tema entre la manifestación y la democracia? ¿Cuál es la conexión? Libertad de expresión. Exacto. O sea, finalmente, y pensemos que esto se ha visto mucho más visible, ¿cierto?, desde el estallido social. Pero antes, no sé, pues ganaba Chile en algún, no sé, para la Copa América, alguna cosa, Plaza Italia, ¿cierto? Es como que Plaza Italia es como un poco el símbolo de la democracia, como de que ahí no importa tu clase social, no importa tu estatus, ahí nos reunimos todos y todos somos iguales, básicamente. Entonces ahí también es como, esa es la intención que vayan haciendo ustedes con las imágenes, como que finalmente las vayan analizando, ¿cierto? Y vayan viendo a ver por qué esto me recuerda a democracia, o dónde está la democracia presente. Eso es básicamente, y son solo 4 imágenes, así que no les debería costar tanto resolverlo. Y por último, la cuarta parte de la guía, y última parte, es sobre los derechos humanos, ¿cierto? Y como para anticipar un poco en cuanto al contenido, los derechos humanos, ¿cierto?, nacen luego de la Segunda Guerra Mundial, o sea, luego de 1945, ya que se violó tanto, ¿cierto?, algo que ahí estaba como medio sin nombre, donde se mató gente, ¿cierto?, y se mató gente básicamente porque era distinta, no había como una explicación más allá del caso. Entonces, 1948 aproximadamente nace la Declaración de los Derechos Humanos, y dentro de la Declaración de los Derechos Humanos se comienza a abordar cada vez más que si no hay democracia, no existen derechos humanos, o no podemos garantizar los derechos humanos. ¿Por qué se dará ese fenómeno, chiquillo? Que si no hay democracia, no hay derechos humanos. ¿Cómo operará ese sistema? Pensemos, por ejemplo, ya que estamos en tercero medio, ¿qué pasaba con la dictadura?
¿Qué pasó cuando estábamos en dictadura con los derechos humanos? Que ahí claramente no había democracia. Se pasaron a llevar mucho. Mucho, ya, nombremos algún derecho humano, ¿cierto? El artículo tiene más de 21, o sea, la declaración, perdón, tiene más de 21 derechos humanos, son muchos, pero nombremos algunos así como para ir resumiendo. Bueno, Asesinato, ya, el derecho a la vida me estaba hablando aquí la Lisette, ya, que es como el asesinato que decía la Lanis. ¿Qué otra cosa es un derecho humano básico? estudiar, ay, no sé. El derecho a la educación, sí, es un derecho humano. Todos tenemos el derecho a educar, ahí como calcetín con rombos, más en 31 minutos. ¿Derecho al voto o no? El derecho a voto, ¿cierto? Como ciudadano tú tienes el derecho de votar. El derecho a la familia también, ¿sí? El derecho, por ejemplo, y sobre todo aquí, que es algo que está muy vulnerado en las partes de Medio Oriente, ¿cierto? El derecho a la seguridad y a la protección, ¿cierto? Esto como de que el gobierno tiene el deber de protegerte, como de que no tengas tu integridad en riesgo. Es un derecho humano que básicamente no se cumple. El derecho a la libre expresión, claramente. El derecho a la vida, y aquí por eso es como tan complicado el tema del aborto que se habla tanto, porque el derecho a la vida es como el derecho a tener, bueno, a vivir básicamente como bien, a tener condiciones de vida, pero también el derecho a que una persona que está por nacer nazca. Entonces, por eso es tan complicado el tema de los derechos humanos. Pero aquí lo importante es que yo no puedo garantizar que estos derechos se cumplan si no hay democracia, porque finalmente la democracia, como decían los autores antes, tiene que venir desde el pueblo, y probablemente el pueblo no va a decir, no quiero que nos expresemos, entonces clausuremos ese derecho. No, ¿cierto? Nosotros nos queremos expresar, queremos tener condiciones de vida buenas, por lo tanto el pueblo lo que está buscando es vivir en democracia y asegurar sus derechos. Por ahí va la cosa. Y se supone que mientras más estable sea tu democracia, más derechos vas a poder asegurar. Por eso me interesa mucho que ustedes piensen qué opinan sobre la democracia en Chile. Porque quizá alguien puede decir como, no, en realidad la democracia en Chile está súper bien, de hecho tenemos derecho a educación, el agua, por ejemplo, a la seguridad. Y otro quizás me va a decir, no, en realidad la democracia en Chile, basura, ¿cierto? Y por lo mismo tenemos que pagar la educación y tenemos que pagar la salud, no sé. Por eso me interesa harto su opinión y su argumento, más allá del qué es lo que opinan como tal, ¿ya? Como su postura personal. Y además, dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 21 dice, todas las personas tienen el derecho de participar. Entonces, eso claramente me está hablando de lo que es la democracia. O sea, el derecho a la democracia es un derecho humano. No sé si se entiende. Como que finalmente yo como persona y como humana tengo el derecho de dar mi voto, de dar mi opinión, de decir no estoy de acuerdo a algo. Es como básico, eso se supone, en relación con los derechos humanos. Entonces, eso es importante que lo entiendan, como la noción sobre lo que es el derecho humano, que ustedes sepan darme ejemplos, que ya lo hicieron y lo hicieron súper bien. Y luego, en la parte final, vuelve a haber un texto, que es una noticia. Todos conocemos a Gustavo Gatica, ¿cierto? Yo creo que aquí no hay nadie que no lo conozca, pero por si acaso, Gustavo Gatica, ¿cierto? Fue este cabro que le sacaron ambos ojos en Plaza de la Dignidad, luego de haber estado en una manifestación y de que le llegaron perdigonazos a los ojos, perdió la visión. Entonces, aquí esta noticia me está hablando de cuando finalmente este cabro ya se recupera de esta violación a los derechos humanos, y lo vuelven a recibir en la Plaza de la Dignidad con aplausos y todo lo demás, y él da como una pequeña entrevista sobre su opinión al respecto, sobre lo que es la democracia. Entonces, el texto básicamente es sobre eso, es una noticia súper chiquitita, y de ahí usted me tiene que explicar cómo el caso de Gustavo Gatica tiene relación con los derechos humanos. Yo creo que es bastante fácil la pregunta, ¿cierto? Pero ahí, insisto, lo importante es argumentar bien. O sea, si no, se relaciona porque le sacaron los ojos. ¿Por qué? ¿Dónde está ahí el tema de los derechos humanos? ¿Qué pasó con él? Como profundizar un poco el tema. Si no saben, Internet siempre les va a ayudar como para saber un poquito más de la historia de esta persona. Y a partir del caso de Gustavo Gatica, que ustedes me expliquen qué tan eficaz, de manera personal, ustedes consideran que es nuestro sistema democrático en Chile. Si es bueno, si es malo, o es bueno pero le falta tal cosa, o es malo pero deberíamos acabarlo, o no sé. Ahí ustedes me dan como su argumento.
Y finalmente, la última pregunta es, ¿qué medidas tomarías tú, de modo personal, para que la democracia sea aún mejor en nuestro país y para que promovamos el respeto de los derechos humanos? Que es cierto, ha sido el gran tema desde octubre del año pasado. Así que, básicamente, eso es la guía, chiquillos. Son 4 ejes, 3 de esos ejes son sobre democracia, perdón, y el cuarto eje sobre derechos humanos. Varias de las preguntas involucran mucha opinión, por lo tanto me interesa que le den harto tiempo ahí, y nada, pues, si hay alguna pregunta, por favor, necesito que me la hagan saber ahora, porque estamos listos. ¿Queda todo claro? ¿O hay alguna pregunta? Hoy se salió esta cosa. ¿Se entiende el tema de los conceptos? ¿Se entiende la...? Aquí hay una pregunta. La parte 1. Ya, le explico la parte 1 otra vez. La parte aquí que dice conocimientos previos es sin puntaje, ya, es solamente para yo saber qué entienden ustedes por estos conceptos de los que se va a tratar la guía. Es simplemente eso. Así que más que nada es importante que ustedes como pongan en sus palabras lo que entienden por derechos humanos y lo que entienden por democracia. Pero ya la parte 1 como tal, ¿cierto? Tenemos 2 fuentes, que son 2 autores que tienen visiones distintas sobre lo que es democracia, sobre lo que se considera democracia. Entonces, hay que leer cada una de las visiones de estos autores, ¿cierto? Y luego responder básicamente cómo se relacionan estos autores, qué cosas tienen en común sus visiones, y cómo se relacionan sus visiones con la democracia que tenemos nosotros en Chile. Eso es. ¿Hay alguna otra preguntita? ¿Estamos listos? Si estamos listos, estamos. Insisto con el tema del mail. Yo sé que no soy su profe oficial de educación ciudadana, pero si tienen alguna pregunta, igual háganmelo saber. Yo de verdad que no tengo ni un problema con ayudarlos, así que me lo hacen saber. Y tienen hasta el domingo 16 para hacer la guía, así que si quieren ir ítem por ítem, no sé, cada día o como ustedes quieran, tienen tiempo todavía para hacerlo, así que con calma. Y nada, pues mucha suerte, así que espero encontrarlos en 2 semanas más cuando tengamos clases de nuevo juntos. Me preguntan por favor cualquier cosita y les agradezco haber tenido esta clase con ustedes. Sí. ¿No hay más preguntas? ¿Estamos listos? O sí, o sí. O sí o sí. Excelente. Me encanta esa actitud. Ya chiquillos, nos vemos entonces en 2 semanitas más. Que estén muy bien. Chao, profe, Chao, cuídese. profe. Chao, chao. Adiós.